Antes de comenzar, quiero aclarar que esta historia es real, ni un solo detalle ha sido inventado. En mi primer año de secundaria ya tenía fama de problemática y había tenido varios enfrentamientos con el policía de la escuela. Un día, viendo la televisión en la sala con mi hermanita, alguien tocó el timbre. Ella se asustó porque nuestros padres no estaban. Aunque era rebelde, como la mayor de 4 hermanos, seguía siendo responsable. No me preocupé, pensé que era el cartero, un vendedor o un vecino preguntando cómo estábamos. Me acerqué a la puerta y pregunté, ¿quién es? «Abra, es la policía», respondió una voz de hombre. Nuestra puerta no tenía mirilla, eso es otra historia, pero algo en su voz me molestaba, era fría, distante. Me acerqué a mi hermana y le susurré que dudaba si ese hombre era policía. Le pedí que subiera a revisar a Jason y Ashley, asegurándole que yo manejaría la situación. Ella corrió al otro lado de la puerta. El hombre preguntó por alguien por su nombre, diciendo que vivía aquí. Le respondí que debía haberse equivocado de dirección, que nadie con ese nombre vivía en nuestra casa. Me dijo que tenía una orden diferente y luego, en tono acusador, me preguntó si mentía. Le aseguré que la persona que buscaba no vivía aquí. Entonces preguntó, ¿quién subió las escaleras? Sentí un escalofrío. Había una ventana larga junto a la puerta, con un vidrio esmerilado grueso. Desde afuera era casi imposible distinguir claramente el interior, sobre todo porque no había ninguna luz encendida y era de día desde donde él estaba. Solo podía ver a mi hermana si se concentraba mucho. Me sentí amenazada de inmediato. Ese hombre claramente cruzó un límite. Me volví mucho menos cortés. Le dije que era mi hermana y que obviamente no era el hombre adulto que él buscaba, y le pregunté por qué había corrido. Me respondió seco que no debía hablarle así. Su tono era molesto, como si solo debiera confiar en él. Entonces le dije que si realmente era policía, estaba haciendo muy mal su trabajo, ya que estaba en la dirección equivocada y nada probaba que realmente fuera un policía. Me dijo que solo abriera la puerta para comprobarlo. Entonces vi a mi hermana en la escalera y le señalé que retrocediera. Había una puerta mosquitera sólida frente a la principal y por reflejo la cerré con llave. El Porsche estaba abierto y me arriesgué a abrir la puerta principal dejando la mosquitera cerrada, solo para ver con quién trataba. El hombre en el Porsche realmente parecía un policía. Su mano sobre el arma y su mirada tras de mí como si buscara a alguien adentro. Su actitud solo aumentó mi desconfianza, pues comenzó a interrogarme insistentemente sobre mi hermana para atraparme. Le confirmé que ella subió al piso de arriba. Me preguntó cómo podía estar segura y si no era quien buscaba. Me miró fijamente tras sus lentes de sol, tan grandes que ocultaban su rostro. Con mi mamá solía ver programas de sucesos reales. Aunque parezca tonto, sentía que él sabía que estábamos solas en la casa. Hasta ese momento nunca había preguntado dónde estaban mis papás. Me dijo que según sus documentos, el hombre que buscaba vivía en nuestra dirección. Le dije que vivimos aquí desde hace años y que antes una mujer vivía sola en la casa. Frustrado, me dijo con tono autoritario que entraría a verificarlo él mismo. Le respondí que no. Me acusó de obstruir una investigación policial y me ordenó abrir la puerta bajo amenaza de meterme en problemas. Yo sabía muy bien que necesitaba una orden para entrar a la casa de alguien. Cuando me pongo terca, solo ganan mis papás. Policía o no, él no se iba a hacer cara. Solo entonces pidió hablar con mis papás, intentando asustarme diciendo que lo haría por mi comportamiento. Le dije que estaban en el supermercado, pero sentí que él ya lo sabía. De repente, intentó abrir la puerta mosquitera y notó que estaba cerrada con llave. Me ordenó que abriera, me negué, luego cerré la puerta principal, me escondí a medio camino en las escaleras y escuché. Él jaló y sacudió la puerta mosquitera, murmurando que debería arrestarme para darme una lección. Luego simplemente cruzó el jardín del vecino como si nada. Entonces noté que no había visto ningún coche de policía cerca. Vivíamos en casas adosadas y pude ver un vehículo fácilmente. Mis papás llegaron y le conté a mi mamá.
Ella dijo que no debía abrir la puerta y que debía llamarla de inmediato. Primero me castigó y luego pidió ayuda con las compras. Tras ese incidente, los vecinos nos visitaban más y mis papás contrataban niñeras y salían sin nosotros. No puedo estar completamente segura, pero estoy convencida de que ese hombre no era un policía. Si lo dejaba entrar, ponía en riesgo a mi familia. A todos los que escuchan esta historia, enseñen a sus hijos que un uniforme no es suficiente. Hay que pedir un número de placa y llamar a la comisaría para verificar. Invertir en buena vida y una puerta sólida puede marcar la diferencia. Hace algunos años, cuando aún vivía en mi casa de infancia en California, heredé la casa familiar. Y mi prima había decidido venir a vivir con mi esposo y conmigo, mientras estudiaba en una universidad cercana. Mi prima y yo trabajábamos en una tienda de juguetes. Yo tenía turno en la mañana, mi esposo y ella en la noche. Así que había muchas noches en las que me quedaba completamente sola en la casa, unas semanas antes de que todo esto realmente comenzara. Estaba sacando cosas para ponerlas en mi coche cuando noté una camioneta marrón extraña estacionada al otro lado de la calle. No tenía ventanas en la parte trasera. Mientras guardaba mis cosas en la cajuela, el hombre en la camioneta empezó a hacer ruidos extraños. Al darme cuenta, intenté ver su rostro, pero su gorra negra de los Giants estaba muy baja sobre su cabeza, pensando que simplemente era un tipo raro. También le hice una seña obscena antes de irme. Aproximadamente 2 horas después, salí de nuevo para ir a algún lugar y él seguía ahí, estacionado exactamente en el mismo lugar. En ese momento no le puse atención. Me subí a mi auto y me fui manejando a casa de una amiga. Eché un vistazo al retrovisor y vi que la camioneta marrón me estaba siguiendo. Tomé distintas calles y él siempre me siguió. Al final me estacioné frente a la casa de mi padrastro, pensando que si el hombre intentaba algo, podría correr y refugiarme adentro. Al detenerme, la camioneta pasó despacio frente a mí. Miré hacia adentro y el hombre formó una pistola con su mano, la apuntó hacia mí y gritó ¡Pam!, muy fuerte, antes de irse a toda velocidad. Siempre he sido desconfiada de quedarme sola en casa. Esta casa me incomodaba, sobre todo de noche, por su mala iluminación. Cuando estaba sola, casi siempre me quedaba en la cocina, porque era la habitación más iluminada. Una noche, veía una serie en mi computadora cuando escuché que golpeaban fuerte la puerta y la manija se movía. Me sobresalté y miré la hora. Eran cerca de las 10 de la noche. Sabía que mi prima regresaba del trabajo a esa hora, así que abrí la puerta. No había nadie en el porche. Llamé a mi prima, pero no respondió. La llamé a su celular y respondió de inmediato que iba camino a casa antes de que pudiera decirle algo. 3 golpes enormes resonaron contra la puerta que conecta la cocina con el garaje y la manija empezó a temblar violentamente. Cerré de golpe la puerta principal, la aseguré con llave y cadena, luego me refugié en mi habitación. Mi tía me llamó mientras mi prima llamaba a la policía y yo me escondí bajo una cobija hasta que ella llegó. Al regresar, los policías me pidieron salir y explicar lo ocurrido. Mientras hablaba, noté que había movimiento al costado de la casa. Me acerqué, pero un policía me detuvo. Abrieron el portón y noté que la puerta del garaje, que siempre estaba cerrada con llave, estaba totalmente abierta. Entonces todos los policías sacaron sus armas y entraron al garaje, pero no había nadie adentro. Después me dijeron que solo eran unos adolescentes con una broma y que si volvía a tener miedo debía llamarlos. Aproximadamente una semana después estaba viendo algo en la sala con mi prima y mi esposo. Al pasar junto a la ventana cerca de la entrada, vi a un hombre en la acera con la misma gorra de béisbol, quieto, mirando la casa. Al notar que lo miraba, me vio a los ojos y me dio la sonrisa más inquietante que he visto. Le grité a mi esposo que saliera, pero al voltearme, el hombre ya no estaba. Sé que esa gorra es común y muchos aficionados la usan, así que no puedo asegurar que fuera la misma persona, pero mi instinto me decía que, 3 días después, volví a quedarme sola en casa. Estaba tensa, pero intentaba convencerme de que todo estaría bien. Mientras hacía galletas en la cocina, escuché que tocaban la puerta corrediza del jardín y me quedé inmóvil. Las luces del jardín estaban apagadas, las de la cocina encendidas, y el reflejo del vidrio no me dejaba ver si había alguien afuera.
Todo quedó en silencio unos segundos. Alguien volvió a golpear y grité, sin poder moverme. La persona corrió a la terraza, golpeó 2 ventanas de la sala y luego intentó abrir la puerta de vidrio. En ese momento, por fin reaccioné. Tomé mis llaves, salí corriendo y me encerré en mi coche. Llamé a la policía de inmediato. Poco después decidimos vender la casa. Hasta el día de hoy todavía me cuesta mucho quedarme sola en mi casa, aunque ahora vivo a 2 estados de distancia. En ese entonces yo tenía 20 y tantos años y mi novio y yo habíamos decidido irnos unos días a San Agustín, Florida. Ambos nos enamoramos de ese lugar por su estética antigua y gran riqueza histórica. Es la ciudad más antigua de Estados Unidos. No podíamos pedir más. Nos hospedamos en un hotel muy agradable y pasábamos el día recorriendo la ciudad, visitando museos y disfrutando esa atmósfera atemporal, lejos de la modernidad a la que estamos acostumbradas. Una tarde, probablemente el segundo o tercer día, estábamos las 2 en nuestra habitación de hotel. Cuando mi novio me dijo que iría a nadar a la alberca, le pedí que fuera solo porque debía avanzar en un proyecto de mis prácticas. En retrospectiva, me hubiera gustado acompañarlo. 1 hora después, hice una pausa y tomé una siesta. Este proyecto me había dejado completamente agotada. Le dejé muy claro a mi novio que iba a dormir para que no viniera a despertarme. En fin, me dormí como por una buena hora. Me desperté de repente, sin saber por qué, como tras una pesadilla o en pleno sueño. Paradójico. Me incorporé cuando creí escuchar una respiración que venía de algún lugar de la habitación. Era débil, pero lo suficientemente resonante como para que la escuchara claramente. Sabía que no era el aire acondicionado, ya que lo habíamos apagado la noche anterior. A partir de ahí, el pánico empezó a crecer. No sabía qué era ni de dónde venía, y ni pensar lo que iba a ir a inspeccionar la habitación sola. Así que hice lo único lógico. Salí de la habitación y alerté a la seguridad del hotel. En el pasillo, les conté que escuché una respiración y no sabía de dónde provenía. La seguridad inspeccionó la habitación, al igual que mi novio que acababa de regresar. Pero para mi gran sorpresa, no encontraron absolutamente a nadie y no pudieron identificar nada anormal. Al final, concluimos que era el aire acondicionado, ya que mi novio escuchó ese día que el sistema fallaba en todo el edificio. Esa noche dormimos. Unas horas después, mi novio me despertó. Al principio no entendía por qué. Luego volví a oír esa respiración, igual que antes. Ahora estaba totalmente despierta. No era mi imaginación. El ruido era aún más fuerte. Mi novio sugirió un lugar que nadie había considerado, la rejilla de ventilación. Lo vi acercarse con su teléfono y alumbrar el conducto. Retrocedió gritando y por un instante vi un rostro adentro. Salimos corriendo de la habitación y avisamos de inmediato a la administración del hotel. El encargado, visiblemente en shock, llamó a la policía. Los agentes inspeccionaron la habitación y el conducto de ventilación. Descubrieron en el armario una trampilla oculta que conducía a un pasadizo en las paredes. Alguien podía entrar y cerrar la trampilla sin dejar rastro. Gracias a este hallazgo, la policía arrestó al recepcionista del hotel. Lo hacía desde hacía meses, lo que significaba que había espiado a los huéspedes mientras estaban allí. Sexo, incluyéndome a mí, fue arrestado de inmediato. Regreso a la 501. El hotel nos reembolsó completamente nuestra estancia, lo que claramente parecía un intento de evitar acciones legales. Decidimos no demandarlos porque sabíamos que no era su culpa. Desde entonces, mi novio y yo evitamos hoteles y preferimos rentar lugares privados. Aunque quizá no sea perfecto. Lo más aterrador es que la policía halló muchas fotos de clientes dormidos en la casa de ese hombre. Por suerte, no había fotos mías ni de mi novio, pero pienso en quienes quizá nunca sepan que los observaron. Desde entonces, soy muy desconfiada y siempre reviso si hay cámaras ocultas o pasadizos secretos. Siempre revisaba tras la cortina de la regadera, pensando que alguien podía esconderse ahí. Ese miedo irracional de que justo el día que no revises, sí habrá alguien. Desde entonces no ha pasado algo similar, pero esa paranoia sigue conmigo. Esta es nuestra historia.
Sinceramente espero que sirva para recordar lo poco que sabemos sobre quién puede estarnos observando sin que nos demos cuenta. Esta historia fue en octubre de 2012, yo tenía 6 años. Para contexto, soy mujer, mido 1,50 metros y tengo complexión muy delgada. Doy este detalle porque es importante. Después, fui a visitar a mis abuelos, quienes vivían en una adorable casita ubicada en un pequeño pueblo de Carolina del Norte. No diré el nombre del pueblo porque no quiero que esta historia se difunda allí. Si mal no recuerdo, era un viernes por la noche y mis abuelos habían salido a hacer compras para comprar decoraciones de Halloween. No celebraban Halloween, pero disfrutaban el ambiente y siempre daban dulces a los niños que pedían. No quería acompañarlos y les dije que prefería quedarme en casa jugando Nintendo. En ese entonces, la DS era uno de los mejores juguetes que existían, casi todos tenían una. Se fueron y me quedé sola en la casa, intentando disfrutarlo, ya que casi nunca estaba sola. A las 8 de la noche jugaba tranquilo cuando llamaron a la puerta. Creí que eran mis abuelos volviendo de sus compras. Corrí a abrir, pero en su lugar me encontré frente a un hombre desconocido. Parecía bastante normal, aunque se veía un poco nervioso. Preguntó si mis papás estaban y dijo que venía a reparar el calentador. Le respondí que estaba sola y él sonrió de forma maliciosa, lo que me heló la sangre. Le dije que regresara más tarde, cuando mis abuelos estuvieran. En ese momento puso el pie en la puerta y dijo que podía hacer la reparación. Me sentí incómoda de inmediato y creo que él notó que solo tenía 16 años. Entendía perfectamente lo que estaba pasando, pero no tenía ninguna posibilidad de resistirme físicamente, aunque lo hubiera intentado. Como mencioné, soy pequeña y frágil, no pude empujarlo más. Intenté decirle que no, pero él se ponía agresivo y no aceptaba el rechazo. No es mi naturaleza ser grosera, pero estaba aterrorizada. No solo estaba enojado, también era mucho más grande e imponente que yo. Ya no sabía qué hacer. Iba a entrar corriendo a la casa cuando vi un auto estacionarse frente a la cabaña. Eran mis abuelos. Mi abuelo notó enseguida que algo andaba mal. Salió del auto y le gritó al hombre que se fuera ya, advirtiendo que le volaría los sesos si no lo hacía. El hombre entonces salió corriendo, alejándose de la casa y desapareciendo en la noche. Después de eso, recuerdo que mis abuelos llamaron al sheriff, pero no sé si encontraron a ese hombre. La criminalidad era muy baja en ese pueblo, por lo que este incidente era muy raro. Aún agradezco a mis abuelos por llegar justo a tiempo. Si hubieran tardado un minuto más, quizá no estaría aquí para contarlo. En 2017 escuché historias de personas disfrazadas de payasos que caminaban de noche con cuchillos. No suelo prestar atención a esos rumores porque ya tenía problemas personales que manejar. En ese entonces, yo era una joven de 20 años que a menudo se despertaba a cualquier hora de la noche por mi recién nacido que lloraba sin parar. Era enero o febrero y aún había nieve. Rara vez salía y solo tomaba aire fresco al sacar la basura junto a la puerta trasera. Una mañana, al ir a tirar las bolsas, eché un vistazo a la derecha y noté huellas justo debajo de la ventana del cuarto de mi bebé. Me acerqué para mirar más de cerca y vi que no solo había huellas, sino también marcas de manos en la malla de la ventana. Fue extraño, pero como el bebé dormía conmigo, no me asusté de inmediato. Mi novio, en cambio, perdió la calma. Unos días después, estaba sola, como a las 3 de la mañana, cuando escuché un ruido que no era exactamente un grito, más bien una especie de aullido agudo. Hay muchos gatos callejeros, así que ignoré el ruido. Al amanecer, vi por la ventana y noté varias huellas nuevas. No tenían sentido, solo parecía que alguien pasó entre las casas. De nuevo, no le di mucha importancia, sobre todo porque justo enfrente había varias casas relacionadas con las drogas, y la gente cruzaba regularmente nuestro jardín para llegar a sus casas. 4 noches después, como a las 3 de la mañana, alimentaba a mi recién nacido cuando oí un ruido rozando la casa. Sentada en el sofá, veía la puerta trasera. Tenía una ventana pequeña con persianas y no cerraba bien por una barra de madera en el marco.
Pausé la televisión y aguzé el oído para ver si el ruido regresaba. La vi frente a la puerta trasera, una figura imponente tras la ventana, sosteniendo un gran cuchillo de cocina. Las persianas cerradas solo dejaban ver una versión oscura y borrosa, pero eso bastó para helarme la sangre. Pasó el cuchillo por el vidrio y tocó la puerta suavemente. Mientras tanto, intentaba entender qué hacer con un recién nacido aferrado a mí. Mi teléfono estaba arriba, en la habitación, y sobre todo, algo en mí se negaba a dejar de mirar esa silueta. Me levanté y ajusté mi posición porque sobre todo no quería que el bebé empezara a gritar. En ese momento, al entrar a la cocina, encendí la luz y dije con voz tranquila: «Escucha, ya llamé a la policía y estoy segura de que no quieres tener problemas con ellos, así que vete a tu casa». No sé por qué le hablé tan calmado, casi normal, pero creo que él no esperaba que alguien dijera algo. Quedó paralizado, hablando consigo mismo y dudando si valía la pena seguir. Unos segundos después, de repente salió corriendo por el pasillo. Nada similar pasó después, aunque mi novio estaba furioso porque no lo desperté para que resolviera o porque no llamé a la policía. No sé si esto cuenta como un encuentro loco. Cuando mi mente cansada por el insomnio comprendió lo ocurrido y lo que pudo pasar, me sentí muy perturbada. Solo iba a ser una noche y un lugar para dormir. Antes de regresar a la carretera rumbo a Flagstaff, Nate y yo cruzábamos el país en auto desde Los Ángeles, intentando llegar a la boda de su primo sin gastar dinero. En un hotel encontramos una casita en el desierto, a las afueras de Kingman. Casa barata y limpia, estilo adobe, al final de un camino de tierra, entrada de grava y un Porsche algo hundido. Tenía encanto, buenas reseñas, ninguna señal de alerta real y sobre todo estaba disponible para esa noche. La reservé enseguida. Llegamos como a las 8 de la noche, el sol ya se había puesto, el aire seguía cálido, mi celular estaba casi sin batería, pero ya había guardado las instrucciones para llegar. La llave estaba bajo una piedra falsa cerca de las escaleras. Tomé la llave. Me acerqué a la puerta y me detuve. Nate ya estaba entreabierta. Nate me miró. «¿Tú la abriste, no?» «No, acabo de tomar la llave». Empujó la puerta. Las luces y la televisión estaban encendidas. Nos quedamos inmóviles unos segundos. En la sala, una lata de cerveza sobre la isla de la cocina y un par de sandalias cerca de la entrada. Alguien ya estaba ahí. Revisé la reservación. Misma fecha, misma dirección. Una noche, 2 personas, todo estaba confirmado. Entonces, una voz se escuchó desde adentro. Hola». Apareció una pareja de unos 30 años, de aspecto normal y tan sorprendidos como nosotras. El hombre sostenía su teléfono. «¿Ustedes son las dueñas?» «No», respondí. «Reservamos esta casa para esta noche». Ellos se miraron de inmediato. Ellos también la habían reservado. Confirmamos. Mismo alojamiento, fecha e instrucciones. Nate y el hombre fueron a buscar al anfitrión. No respondí, me quedé en la cocina tomando agua mientras la mujer intentaba hablar. Visiblemente nerviosa, decía que era raro, que ya habían rentado muchos alojamientos y nunca les pasó algo así. Decidimos mantener la calma. Creyendo que era un error informático, el hombre sugirió compartir la casa esa noche e irnos temprano. No era lo ideal, pero estábamos cansados. Había 2 cuartos, un baño y espacio suficiente. Creímos que aguantaríamos una noche, pero no debimos quedarnos. La primera hora pasó tranquila, cada quien en su cuarto. Bromeábamos torpemente sobre errores modernos. Puse música mientras Nate veía su teléfono. Nos quedamos dormidos y de repente se apagaron las luces. En toda la casa, no solo en nuestro cuarto, sonó un chasquido seco, como si fuera el interruptor. Nate se incorporó. «¿Lo oíste?» Entrecerré la puerta. El pasillo estaba oscuro. «Hey, ¿todo está bien de su lado?» Ninguna respuesta. Avancé y el piso crujió bajo mis pies, un ruido que se siente más que se oye. Encontré la cocina de memoria y encendí la lámpara de mi teléfono. El cuadro eléctrico estaba en el Porsche exterior. Al acercarme a la entrada, noté que las sandalias ya no estaban.
Una corriente de aire cruzó la casa y una puerta se azotó atrás. Restablecimos la electricidad al rearmar el interruptor. La pareja nunca salió. Nate tocó la puerta suavemente. Todo bien, silencio. Volvimos a la habitación y cerramos con llave. Notamos algo extraño entonces. Mi bolsa de deporte estaba abierta como la había dejado. La cartera de Nate estaba en el suelo, con las tarjetas medio salidas. Le juré que no lo toqué. Nos quedamos sentados mucho tiempo, sin hablar, simplemente escuchando de vez en cuando un pequeño ruido en el pasillo. Una vez oímos agua correr unos segundos y luego parar. A las 3 de la mañana tuve que ir al baño. No quería salir, pero no tenía opción. Entrecerré la puerta descalza y con el teléfono en mano, el pasillo estaba otra vez en oscuridad. Al pasar frente a la sala, me quedé paralizada. La mujer estaba inmóvil en una esquina, descalza y de cara a la pared, con los brazos caídos, como una estatua. No reaccionó. Incluso cuando el suelo crujió, retrocedí, entré al baño y cerré con llave. El armario bajo el lavabo era grande y abierto. Mi mochila ya era demasiado, debía irme. Desperté a Nate, no discutió. Recogimos nuestras cosas y fuimos a la puerta principal. Estaba cerrada con una cadena que no estaba al llegar. Nate empezó a quitarla. En ese momento, el hombre salió de la segunda habitación. Justo detrás de él, sostenía un bate de metal limpio, casi nuevo. ¿Ya se van? Sí, salimos temprano. Él sonrió. ¿Seguros? Solo llevan aquí unas horas. Noté una gruesa cicatriz blanquecina en su garganta, como si hubieran intentado degollarlo. Al ver mi mirada, su sonrisa se ensanchó detrás de mí. La mujer dijo, solo queríamos compañía. Nate quitó la cadena, abrí la puerta y corrimos al coche. Arrancamos con las manos temblorosas. No nos siguieron, se quedaron inmóviles mirándonos irnos. Reportamos el incidente al día siguiente. La policía no halló nada. No había pareja, bate ni rastro de allanamiento. Los registros indicaban una sola reservación para esa noche, la nuestra, un solo uso de la llave, el nuestro, Sociedad de Radio. Los dueños dijeron que la casa llevaba casi un año sin rentarse y la quitaron tras un robo. Cuando buscamos el anuncio, ya no estaba. Solo quedaba un enlace extraño en el historial, un sitio desconocido e inaccesible hoy. La única página aún visible mostraba gracias por su reservación y debajo, en letras muy pequeñas, nuevos visitantes llegan cada día.